Buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que estés viendo este video. Nosotros somos estudiantes del CESI 3 y en esta ocasión les presentamos una entrevista con el escritor Ildefonso Gonzalo. ¿Cómo y cuándo fue su primer contacto con la literatura? Pues, bueno, mi primer contacto fue como ustedes, ¿no? Joven. Y yo me acuerdo que tenía una maestra, también de taller de lectura y redacción, que una vez nos encargó un trabajo. Nos pidió hablar sobre la religión, ¿no? Entonces, yo en el tema que puse que Jesucristo era un revolucionario. Entonces, pues, todo el salón se me vino encima y se hizo una polémica así muy grande, ¿no? Y la maestra me felicitó, pues, ¿no? Entonces, desde esa época, pues, te digo, yo ahorita tengo 54 años, pero yo en esa época tendría 17, más o menos como ustedes, y desde ahí como que me empezó a nacer ese gusanillo, ¿no? Por escribir, porque le gustó a la maestra y a los alumnos, a mis compañeros. Y bueno, mi papá, yo no vivía con mi papá, yo vivía separado de mi papá, pero cuando lo iba a visitar, él tenía muchas revistas ahí. Entonces, no sé si se acuerdan ustedes de una que se llama Selecciones, y tenía libros. Entonces, como yo iba de vacaciones y no tenía nada que hacer, pues me ponía a leer sus revistas y sus libros, y ahí se me empezó a aficionar la literatura, ¿no? Como que fui acercándome más a la literatura, ¿no? Y eso me impresionó mucho desde joven, ¿no? Un artículo que leí en esas selecciones era de un tipo que se llamaba Isaac Asimov, y yo dije, ¿quién es? Y empecé a leer de él, y es un escritor de ciencia ficción. Entonces mi primera etapa fue con la ciencia ficción, ¿no? Que me gustó mucho la ciencia ficción, y de ahí pues me llamó la atención, y poco a poco fui ¿cómo decirte? Escribiendo aquí y allá, poco a poco, hasta que pues, logré crear un libro. Así. Bueno, ¿usted qué considera que se necesita para ser un escritor? Pues para ser un escritor, pues obviamente nada más tres factores, ¿no? Podría ser la hoja blanca, una pluma y la imaginación, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Obviamente lo más importante pues sería la imaginación, ¿no? ¿Cómo te sale la idea de hacer un libro? Aquí en la Universidad de Tecama tuve una conferencia y me preguntaban, ¿no? Que cómo se desarrolla la imaginación. La imaginación se desarrolla leyendo, o sea, leer mucho. No solo los libros que te dicen en la escuela, que pues son a fuerzas, ¿no? Casi, porque tienes que sacar una calificación, ¿no? Sino algo que a ti te jale, te nazca o te guste, ¿no? Puede ser, como te digo, yo empecé con estos de selecciones del Raiders, ¿no? Que mucha gente no les gusta, ¿no? Y después son muy repetitivos, cuando ya te das cuenta, o sea, empiezas a leer, pues son muy repetitivos, muy lo mismo, ¿no? Entonces, tienes que buscar otras cosas que te gusten, ¿no? Como les decía yo hace rato, ¿no? O sea, yo empecé con los libros de ciencia ficción, porque ahí empecé a ver a este señor que se llama Asimov, y sus libros son muy padres. O sea, tú cuando lees un libro de Isaac Asimov, es un cuento, él era cuentista y trabajó para revistas. Entonces, él cuando hace ya su recopilación, sus novelas, al principio te dice el mundo real y el mundo imaginario, ¿no? El mundo imaginario es el real para nosotros. O sea, el mundo imaginario, para él hubo una guerra, la Segunda Guerra Mundial, si me entiendes, todo eso, cómo era, él te explica. El mundo imaginario es lo que el mundo real es lo que él inventa, ¿no? Sus novelas, ¿no? Y luego te da como que una especie de conclusión, ¿sí me entiendes? De su mismo cuento o de los cuentos que él hace, ¿no? Y eso me gustaba mucho. Entonces, yo pienso que básicamente la imaginación es la base para crear, para hacer algo, ¿no? ¿Cómo la vas a desarrollar? Leyendo. Pero, como te digo, leyendo cosas que a lo mejor, no sé, tú puedes decirme, bueno, Harry Potter, ok, Harry Potter, ya hicieron las películas, ¿no? No sé si ustedes ya hayan leído los libros, pero hay una escena, por ejemplo, en un libro, que estos protagonistas, el Ron y el Harry, todos los hombres, quieren ir a espiar a las mujeres.
porque ellas están en otro edificio separado, ¿no? Entonces van ahí y ya, ¿no? Y eso es clásico de los jóvenes, ¿no? Así éramos y así son, y me imagino, ¿no? Entonces, cuando van llegando ahí, las escaleras hacen como tobogán y se caen. Entonces esa escena me pareció muy padre, pero no la pusieron en la película, en ninguna película aparece. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor no la hicieron porque se iban a caer estos cuates y pues ya sabes, los artistas les pagan un montón, se dañan o algo, ¿no? Entonces, pero lo más probable es que no la hicieron porque no se la imaginaron. Y era una historia, una anécdota muy padre, ¿no? Dentro de la historia. Entonces, cuando tú lees el libro, tú te lo imaginas. Y dices, ay, qué padre, ¿no? O sea, y luego cuando lees la historia de esta mujer, de la que hizo los libros, que sufrió mucho y que era madre soltera y que nadie creía en sus libros, te da como que más ganas de seguir leyendo, ¿no? A lo mejor encuentras otras historias. Y luego encuentras, sigues leyendo y encuentras con que ella plagió muchas cosas, ¿no? Pero como ella tuvo tanto éxito, ahorita ya nadie la mueve. O sea, hay demandas de otros autores que crearon ese universo del Harry Potter antes que ella, pero no fueron tan famosos. Entonces te digo, o sea, todo eso, a lo mejor yo puedo hacer un libro de eso, ¿sí me entiendes? O un libro de muchas cosas, pues, ¿no? Yo les decía, no sé si quieren que les cuente una anécdota que les dije en una conferencia. Es la paradoja del burro, ¿no? Me decían, bueno, ¿de dónde sacas tú la idea? De la vida diaria. Isaac Asimov y el Hemingway, todos decían, de la misma vida puedes hacer, ¿no? Imagínense que existe un país donde todos los que viven ahí son ¿cómo decirte? Como los mejores, ¿no? Los mejores seres humanos, los elfos, ¿no? Ya ves que los elfos son sabios, son eternos, son bellos, son todo. El país tiene todas las riquezas del mundo y ellos son los que viven ahí. Entonces es un país, es algo maravilloso, ¿no? Pero imagínate que están gobernados por un burro. Entonces imagínate, todos ellos son sabios, todo eso, ¿no? Y están gobernados por un burro. Entonces, ¿cómo se sienten, no? Y esto es de la imaginación, no existe en la vida diaria, no puedes decir que es México, ¿no? Entonces, luego el burro contacta a un cuate que es chino, que se llama Chon, y que habla mandarín. Entonces no se puede, ¿cómo decirte? No se puede concentrar en lo que está haciendo, ¿no? En fin, todo esto, imagínate ahora que el burro se casa con una gaviota, ¿no? O sea, y es de la imaginación. Entonces empiezas a echar a volar tu imaginación, y eso es lo que hacen muchos escritores, ¿no? O sea, de la misma vida diaria hacen novelas, ¿no? Juan Ruiz de Alarcón, Cervantes. O sea, Cervantes hizo eso, ¿no? O sea, él veía que la gente estaba leyendo puros libros de caballeros andantes y eso. Pues dice, bueno, pues un tipo se vuelve loco y lo hace, y hace el Quijote, y es una de las obras más grandes y maravillosas de la literatura, ¿no? Entonces, pues no sé si esto les ayude y les sirva para decir, bueno, ¿cómo? Pues leyendo mucho y con la imaginación se puede hacer muchas cosas. ¿Tu literario favorito? Pues hay varios. Te digo, cuando estaba joven, mi género literario era la ciencia ficción. Eso me gustaba, ¿no? Ya sabes, ¿no? Compraba yo libros de ciencia ficción cuando podía, y hubo una época en que estaban baratos, ¿no? Compraba. Pero poco a poco se me fue haciendo el hábito de leer todo lo que cayera en mis manos, ¿no? Ahí una vez una maestra me dijo, cuando yo, o sea, obviamente, digo, no sé, de la pregunta anterior también, ¿no? O sea, también tienes que aprender a hacer tu trabajo, ¿no? Digamos que ahorita mi trabajo es escribir, ¿no? Entonces para eso pues fui a cursos también, ¿no? Fui a cursos de literatura. Yo soy ingeniero en computación, entonces pues tú puedes decir, pues ¿esto qué tiene que ver con la ingeniería? Pues no, pero yo tenía este gusto por escribir. Entonces tienes que aprender, y yo fui a cursos de lectura, de redacción, cursos de cuento, de novela, cómo hacerlo, de narrativa, ¿sí me entiendes? Entonces, en sí, básicamente tienes que aprender tú un poco lo que es
como que tu oficio, ¿no? O sea, tu oficio. Y si yo te digo, o sea, mi género en personal, digamos, para escribir, es este, ¿no? De la literatura prehispánica. ¿Por qué? Porque no hay. Porque no, yo soy un escritor que imprimo estos libros por mi cuenta, pero tengo derechos de autor. O sea, no sé si sepas, tú haces una novela o una canción, un cuento, y tienes que ir a derechos de autor. Indautor se llama, está ahí por la zona rosa. Entonces ahí tú llevas tu obra, te la certifican, te dan un certificado que dicen que ya tienes tu obra, ¿no? Ya es tuya, ¿no? Nadie te la puede plagiar. Pero si tú la quieres imprimir, tienes que darte de alta en algo que ellos llaman en su sistema, que llaman escritor-editor, ¿no? Entonces, te das de alta y todo es por internet, ya como ahora todo es por internet. Gracias a que soy ingeniero en computación, pues sí entro y todo eso, ¿no? Pero ¿qué crees? Llego, entonces les digo, oye, quiero hacer este libro, es de literatura prehispánica, y no existe el término de literatura prehispánica. Hay literatura inglesa, japonesa, mexicana, hay latinoamericana, hay todos los géneros que quieras de literatura, pero menos literatura prehispánica. Volvemos a la pregunta que me hicieron hace rato, ¿no? De que, ¿cómo era la pregunta que me hicieron? De algo sobre ¿Qué se necesita? La otra de cómo empecé, ¿no? Pues a esto de la literatura, ¿no? Entonces, no existe, ¿no? ¿Y qué hago? Pues, o sea, pues ya le puse literatura mexicana, ¿no? O sea, nada más. Entonces ya he hablado con algunas personas y dicen, pues, es que el término no existe, ¿no? Hay que inventarlo, entonces tenemos que ir a hacer eso, ¿no? Pero me dicen, bueno, literatura prehispánica es la que tuvo que haber sido hecha por los prehispánicos, ¿no? Antes que llegara Cortés, ¿no? Bueno, puede ser cuando dices literatura medieval, por decirlo así, ¿no? Que es entre el siglo X y XV, ¿no? O así, ¿no? En Europa. Bueno, esa es literatura medieval. Pero si hablas de literatura infantil, la literatura infantil no está escrita por niños, sino por adultos que la hacen enfocado a los niños, ¿no? Entonces, eso que no existe el término no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Un crítico de arte me dijo, bueno, vamos a tratar de que sea literatura prehispanista, ¿no? Cambiarle el título para que el tema sea así, ¿no? Entonces, pues esa sería básicamente así, ¿no? Un poco mi respuesta, no sé si... De todas las obras que usted ha escrito, ¿cuál es la que más recomienda para los jóvenes? ¿De las que yo he escrito? Ajá. Pues mira, he escrito básicamente para la juventud, o sea, te puedo decir todas, ¿no? Pero, mira, yo el primer libro que hice, que es se llama El Águila y el Jaguar. Para esto yo hablo de algo que llamo literatura prehispánica. Es decir, son novelas, cuentos, historias, pero ambientados en la época prehispánica, ¿sí? De Teotihuacán, antes de los aztecas, incluso de los olmecas, de todos de los mayas. Entonces, por ejemplo, esta es una novela de amor, ¿sí? Es una princesa, está enamorada, hay dos príncipes ahí que quieren enamorarla. Ella no sabe con cuál de los dos, uno es el caballero águila, el otro es el caballero jaguar. Entonces es una historia de amor, ¿sí? Y está pues escrita pues en un lenguaje que intento yo pues que atraiga a los jóvenes, ¿no? Hablo de los jóvenes que se luchan, que pelean, que son aguerridos, ¿sí me entiendes? Que son valientes, que son obedientes, son, o sea, de esos que, como ustedes, ¿no? Que si sacan 5, pues prefieren que los sacrifiquen, ¿no? A los dioses, quieren puro 10 y así, ¿no? O sea, eso es lo que yo trato de hacer con esta novela. Con esta otra, esta se llama Códices. En esta ya como que me voy un poco más así, ¿no? A los espías. Yo digo que en los códices, ya sabes cuáles son los códices, ¿no? Los escritos que hicieron los aztecas y los mayas, ¿no? Entonces, esos no están aquí en México, hay muy pocos. Casi todos están en Europa. Entonces yo digo que en esos había un mapa del tesoro, entonces por eso mandaron masones y piratas y todo eso. Entonces se reúnen todos aquí y se empiezan a pelear por
por los códices. Al final terminan, hasta el Vaticano tiene unos códices ahí, ¿no? Entonces es como una historia así, como que llaman, pongo a los indígenas así como que más a la par con los Illuminatis y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tengo otro libro, bueno, ese todavía no lo termino, digo, no lo he hecho en libro, son cuentos para niños, le llamo cuentos de la náhuatl. Entonces en estos cuentos, igual, ¿no? Utilizo ambientes prehispánicos, nombres prehispánicos, y son para niños, ¿no? Con anécdotas, con juegos, ¿sí me entiendes? O sea que, por ejemplo, el burro, tengo uno que se llama el burro, el guajolote y el perro, ¿no? Pero con nombres, el Xoloscuintli y todos esos, ¿no? Entonces andan buscando al hombre para ayudarle, pero el búho les dice, no, pues, ¿sabes qué? A uno se lo va a comer, al otro lo va a montar y el otro lo va a amarrar. Entonces ellos están también espantados, pero es una historia, ¿no? Así para niños. Tengo así, o sea, intento hacer esto, ¿no? Lo que intento es que los jóvenes tengan una identidad que les guste, ¿sí me entiendes? Digo, no quiero que anden así vestidos, ¿no? O así, ¿no? Pero sí que se sientan, que haya héroes mexicanos, ¿sí me entiendes? O sea, si hay el Superman, el Batman y todos estos en los gringos, ¿no? Que no existieron ni nada, pero aquí sí existieron estos personajes, ¿no? Los caballeros águila, los caballeros jaguar, que eran muy fuertes y que eran muy valientes y que eran aguerridos, ¿no? Que se enfrentaban a todo, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo le puedes decir al Chicharito que no falle un penalti, o a los jóvenes que van a las Olimpiadas, ¿no? Que ganen medallas de oro? Pues tienes que decirles que tienen héroes y que ellos sean héroes también para la juventud, ¿no? Entonces de eso es lo que básicamente trata mis libros, y pues, ojalá y gracias a ustedes tenga un poco más de difusión, ¿no? O sea, con sus compañeros. ¿Cuál fue su primera obra y cuánto tiempo tardó en hacerla? Sí, la primera es esta, ¿no? La del águila y el jaguar. Sí te puedo decir que me tardé como unos 15 años. O sea, desde que concebí el término, así de que le iba a hacer, me acuerdo que, pues te digo que yo era ingeniero de computación, y en lo que reparaba alguna computadora y eso, pues ahí estaba yo pensando en esto. Y tenía yo mis archivos en disquetes, no sé si los llegaron a conocer todavía o ya no, los disquetes ahí yo tenía, ¿no? Después ya tuve mi memoria y todo eso, ¿no? Pero sí me tardé bastante, como te digo, como dicen, 15, ya como a los, ¿qué será? Como hace como 4 o 5 años que comencé con esta, ¿no? O sea, hacía yo un pedacito de una, un pedacito de otra. Básicamente esta fue la primera. Después hice esta y luego los cuentos que les platiqué, ¿no? De hace rato. Los cuentos los hice porque había un concurso de cuentos para niños en la Ciudad de México, pero pues no, o sea, no gané ningún concurso, ¿no? Pero sí haciendo cuentos, cada año iba yo y metía uno, pero me desilusioné mucho porque hice un cuento, o hacía yo mi cuento, lo llevaba y me tocaba la ficha 700 y algo, la ficha 600, ¿sí? O sea, bueno, 500, 600 tipos ahí, bueno, ok, está bien, pues a ver qué pasa, ¿no? Y después, ya iba yo y veía los resultados, ¿no? Pues que el resultado lo ganó Elena Poniatowska. Y dices, no manches, o sea, pues cómo me ponen ahí, o nos ponen, ¿no? A competir, es como ustedes, ¿no? Así también, o sea, van, llevan su obra y de repente gana, no sé, alguien que sale, que ya tiene muchos libros, ¿no? O sea, está mal, pues por eso me desilusioné. Yo digo, bueno, deberían de darle oportunidad a la gente que no ha escrito ningún libro, ¿no? O sea, a lo mejor sale algún material bueno, ¿no? Digo, si alguien ya escribió como yo, pues ya no voy a ir a un concurso, ¿para qué? ¿No? Si ya, ahorita se están vendiendo mis libros, los ando vendiendo yo poco a poco, ¿no? O sea, en universidades, en escuelas, en casas de cultura, como aquí, hago presentaciones, y ahí se van vendiendo, ¿no? Pero, pues ya para qué voy a un concurso, ¿no? O sea, de todas maneras ya la gente le gusta, yo cuando les platico de esto, le gusta a la gente, ¿no? Entonces, sí me tardé bastante, ahora ya es un poco más rápido, ya ahorita ya tengo varios títulos ahí que estoy haciendo, ¿no? Pero pues ya me estoy dedicando un poco más a eso, ¿no? Que se muere uno de hambre con eso, pero ahí va más o menos, ahí la voy llevando. Pero sí,
Este fue el primero y me tardé, te digo, básicamente 10 años, yo le pongo, ¿no? Desde que lo hice hasta que lo terminé fueron como 7, ¿no? Que lo llevé a derechos de autor. Pero ya de ahí para acá es estarlo puliendo, ¿sí me entiendes? O sea, por ejemplo, esta primera edición tiene algunas fallas de ortografía todavía y ya mucha gente a la que le vendí, ¿tienes esta falla? Sí, perdón, se me fue ahí, ¿no? Pero son fallas así como que, digamos, por decirlo así, ¿no? El jaguar, ¿no? Y no escribió la U porque se atoraba la tecla, ¿no? O sea, o algo así, ¿no? O en lugar de poner el plural, nada más decía yo, en lugar de decir mesas, puse mesa, y le faltó la S, ¿no? Entonces son cosas así, ¿no? Pero sí, te digo, de que tú terminas una obra y vas a derechos de autor, todavía de ahí tienes que irla perfeccionando, ¿no? Como que haces algo y ya después ya lo vas puliendo hasta que ya... Ahorita ya las ediciones que ya hago de este libro, pues ya tienen mejoras y eso, ¿no? Pero sí se tarda un poquito. Y bueno, todas las obras que usted ha creado, ¿cuál ha sido su inspiración? Pues mira, hay varios, o sea, he tenido muchas. Como te digo, estoy tratando de crear casi algo nuevo, ¿no? Porque no existe, te digo, no existe ni siquiera el término en derechos de autor. Y si tú ves digamos, este concepto que les estoy platicando, ¿no? De literatura prehispánica, que el ambiente es en aquella época, como te puedo decir, en el año 600 al año 1000 o 1200, ¿no? Que yo platico Teotihuacán. Esta historia se desarrolla en Teotihuacán. Entonces, Teotihuacán, su auge fue entre el 300 y el 900, ¿sí me entiendes? Y desapareció. Cuando los aztecas o mexicas llegan a México, ya la ciudad está abandonada, ¿no? Entonces nadie sabe ni siquiera. Entonces, mi inspiración, aparte también, es que vivimos aquí cerca. Bueno, no sé si sepan, aquí cerca, si son ustedes de por aquí cerca, está a 15 minutos están las pirámides. Entonces eso, siempre desde niño iba yo ahí. Y en eso te sientas ahí en la pirámide y ves, ¿no? ¿Cómo sería en aquella época? ¿Sí me entiendes? O sea, se echa a volar tu imaginación, ¿no? Te digo, de tanta lectura y tanta eso, ¿no? Al principio me pasaba como a los niños, o no sé si a ustedes les llegó a pasar, que los mandaban al Museo de Antropología, así, ¿no? Ya llegas y al principio entras así, y andas por acá, y ya a la mitad, y ahorita si van ustedes, véanlo, ¿no? Van y ven a los niños de la primaria, y así me pasó a mí, la secundaria, a la mitad ya están tirados ahí, ¿no? Ya nada más escribiendo, garapateando ahí lo que pueden, y ya ni escriben nada, le buscan ahí mejor que les venden un cuadernillo de 5 pesos, y ahí viene todo el resumen, ¿no? O bueno, ahora últimamente ya tienen sus teléfonos y en el internet ahí ven todo, ¿no? Ya a veces ya ni siquiera van, nada más van por el ticket y ya se salen, se van a comer hamburguesas. Pero después, como te digo, yo vivía aquí, me empezó a salir ese gusanito. Bueno, ¿por qué no hay novelas que hablen de este tema, ¿no? Hay un libro que se llama Azteca. Es una historia muy padre, son casi 1000 hojas, es un librote así, pero lo escribió un inglés, un norteamericano, se llama Gary Jennings. Y él vivió 10 años aquí en esta zona. Y el personaje pasa por aquí, por Jaltocán, por todos estos lugares. Entonces tú dices, bueno, como un gringo se pone a escribir cosas de nosotros, ¿no? Luego, en una ocasión, ya ves que los guerreros usaban su espada que tenía obsidianas, un palo con obsidianas así para rasgar el cuerpo de los adversarios, y un escudo, ¿no? Entonces yo investigué cómo se llama el escudo, cómo eran los escudos, así. Encontré un compendio de 5000 escudos diferentes, así, haz de cuenta como eso de los caracoles que se ve ahí, ese cuadro, 5000 escudos diferentes, y estaba escrito el libro por un francés. Entonces dices, o sea, ¿cómo es posible, no? Eso que no hay en México. Entonces aquí el profesor, digo, si quieren, ahorita se los presento bien, el profesor se llama Granillo, él es el decano de aquí, Néstor Granillo.
Él es el que ha escrito la historia de aquí de Tecámac y muchas cosas. Yo me basé en su libro para una cosa, para los nombres. Porque yo le había puesto Moyolewani, Tlaxuatzin, sí, o sea, nombres así que me sonaban, que eran náhuatl y que sonaban a El Pinamado y cosas así, ¿no? Lo investigué y todo. Pero después de tanto escribir, Moyolewani esto, o sea, te cansa, ¿no? O sea, está muy, muy pesado. Y si alguien lo va a leer, pues también. Entonces, él tiene los nombres de todos los lugares de aquí. No sé si sepan, aquí hay un lugar que se llama San Lucas Holox, otro pueblo que se llama Acosac, Reyes Acosac, San Pablo Tecalco. O sea, todos esos nombres, yo utilicé los nombres, ¿no? Holox es el caballero águila, Acosac es el caballero jaguar, Tecalco es el emperador. Son nombres rápidos, ¿sí me entiendes? Sí. Nombres rápidos que, aparte que para escribirlos, también la gente que los va leyendo les gusta, ¿no? Entonces, de ahí me surgió esa idea, ¿sí me entiendes? De ponerle sus nombres. En esta son los caballeros, los guerreros, los que se pelean, todo eso. En esta novela utilizo también los nombres, pero aquí son sabios aztecas, ¿sí me entiendes? Que llevan, que ayudan a Giancarlo, que es el que mandan los masones, y se pelean contra Drake. Entonces todo eso lo investigué, ¿no? Drake estuvo aquí en México, bueno, en Veracruz, ¿no? No se sabe si entró a la capital, pero yo hago que sí, que se pelea ahí con él. Vienen a ver a Bernardino de Sahagún, que él fue el que instituyó, pues, que juntó los códices, ¿no? Entonces, te digo, o sea, trato más o menos de hacer eso. Me inspiré en muchas cosas. Sigue otro libro, quiero hacer otro libro, que se llama La Reina Escarlata. Entonces, eso porque en Yucatán encontraron una momia que está roja, ¿no? Que no saben quién es una princesa, pero no saben quién es, si es la mamá, la esposa, la concubina o del rey, ¿no? Entonces, pues yo ahí voy a utilizar esa idea para continuar con la historia de eso. Entonces, pues yo sé, digo, o sea, te puedes inspirar en muchísimas cosas que hay, todo eso, ¿no? Ahora, sobre todo ahora con lo del internet, ¿no? Aprovechenlo. Yo les platicaba luego muchas veces rápidamente que antes tenía yo un libro que estaba así como de este grueso, como así un poquito más, que se llamaba El Pequeño Larousse. Era un diccionario. Y ese era todo, o sea, era todo lo que teníamos, toda mi enciclopedia, todo. Le decías, ¿qué es cáncer? Te preguntaba, ¿qué es cáncer? Ya lo buscabas. Cáncer, signo del zodiaco. O cáncer, enfermedad muy fuerte. Y ya eso fue todo lo que te decía, ¿no? Y ahora, pues afortunadamente ustedes pues, ya tienen el internet, tienen todo, o sea, sus teléfonos, sus tablets, o las computadoras en la escuela. Entonces, todo eso, pues hay que valorar, y de ahí pueden ustedes obtener ideas, ¿no? Muchas ideas. Yo ahorita, muchas ideas de estas las obtuve también del internet. Por ejemplo, en este libro, a Giancarlo, que es el de los masones, ¿no? Es un espadachín, lo contratan en Venecia. Yo no he ido a Venecia, entonces no sé cómo es Venecia. Entonces me metí a YouTube y vi un recorrido ahí que hacen unos españoles por Venecia y te dicen, no, pues que ve por acá y anda por acá. Un tiempo estuve en Estados Unidos, fíjate, o sea, son coincidencias, ¿no? No sé si me salga del tema o no, pero viví en San Bernardino, ¿no? Y yo hablaba de Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Y a 2 cuadras de donde yo vivía había una calle que se llamaba Rialto. Yo siempre decía, porque allá son nombres gringos, ¿no? First, Second, Third, o sea, los nombres de números, ¿no? La avenida 1, la avenida 2, pero en inglés, ¿no? Y de repente decía Rialto. ¿Y esa qué es, no? ¿Qué significa? Nunca supe. Hasta que vi este video que te digo de Venecia, dice, de hecho el video empieza así, dice, si tú quieres conocer Venecia, tienes que llegar al puente de Rialto. Y en el puente de Rialto, dice, tú tomas una embarcación y te lleva por todos los canales de Venecia. Entonces, pues ahí me fue saliendo, ¿sí me entiendes? Como coincidencias de que yo vivía ahí, entonces, por Rialto, pues ya empecé a ahí escribir muchas cosas sobre eso, ¿no? Son coincidencias, digo, ¿no? que ayudan mucho, ¿no? Pero ahora el internet, pues ahí están, hay muchos libros ya gratis, ¿no? Hay mucho internet también.
Para usted, ¿cuál ha sido la mejor parte de ser escritor? Pues la mejor parte de ser escritor, yo creo que se te da un sueño, ¿sí me entiendes? O sea, siempre he querido como que expresar algo, ¿sí me entiendes? Y por medio de la escritura, es como que he tenido así como expresar mis ideas, ¿no? Expresar lo que yo quiero, hacer algo. Como que ese es el motivo, ¿no? De que te da esa idea, ¿no? Ser escritor, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? Como les dije hace rato, ¿no? O sea, realmente económicamente pues, no me ha ido bien. O sea, me iba mejor como ingeniero, ¿no? Nada más que, bueno, como ingeniero en computación pasó algo de que, no sé si las sepan, pero las computadoras se deprecian mucho más que los carros, ¿no? Entonces, tú puedes comprar una computadora ahorita y aunque no la uses, en 6 meses ya no vale, lo que te costó. ¿Por qué? Pues porque van saliendo más nuevas, con más características, con más memoria y todo eso, ¿no? Y hasta más baratas. Entonces se te deprecia mucho eso. Entonces eso me llevó a la quiebra a mí en cierta ocasión, ¿no? Entonces, ahorita pues sí te digo, no económicamente pues no muy bien, pero pues ahí vamos, ¿no? Pero sí ese sueño o ese gusto de que cuando yo les platico como a ustedes, ¿no? Les interesa, ¿no? Yo lo he visto, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Mucha gente dice, no, es que a los jóvenes no les interesa eso, no es cierto. O sea, yo he visto que sí, la mayoría en secundarias, en preparatorias, en universidades, les he dicho, les he explicado y a todos les ha gustado. Y muchos dicen, no, sí, a mí me interesa eso, no, sí, qué padre. En esa época debió de haber existido eso, ¿no? La juventud, últimamente, se ha hecho esto de que dicen de los milenios, ¿no? De los niños milenios o de los jóvenes milenios, ¿no? Que son los jóvenes que ya nacieron casi con el celular, con la tablet, con los juegos, ¿no? Pero yo pienso que esa generación como que ya terminó, ya acabó. O sea, o ya se casaron, pues, más que nada, ¿no? Ya son jóvenes más grandes que ustedes, que nacieron en los 80s o antes, y que ya, sí crecieron con todo eso, pero ya ahorita ellos ya son papás, ¿no? Entonces los jóvenes que están ahorita como ustedes, que nacieron del 2000 para acá, o del 95 para acá, por decirlo así, son jóvenes que el celular o eso, sí les llama la atención, pero ya quieren algo más, ¿sí me entiendes? Ya, o sea, ya está todo, ya te digo, ahí te encuentras todo. Entonces, ¿qué es lo que creo que es una buena ocasión para que vean este tipo de cosas, ¿no? Cómo eran antes, cómo era antes la historia. Ahora ya no va a ser así que te manden al Museo de Antropología a fuerzas, ¿no? Sino que los jóvenes mismos van a ver, mira, me interesaba eso, ¿no? De hecho, en internet, como les digo, yo he visto así ya como animes o como de esos que hacen dibujos de como el Spider-Man y esos, ¿no? Así, pero que de Tlaloc y el Dios Guerrero y todo eso, ¿no? Y me pareció interesante, o sea, me pareció padre, ¿no? O sea, es lo que más o menos lo que yo estoy tratando de hacer también, ¿no? Algo así de que haya héroes así, ¿no? Y que no sean como antes, ¿no? Como el Indio Maclovio o esos que hacen los cómicos, ¿no? Que son albureros, ¿no? Eso, ¿no? Ahora, fíjate, esta muchacha, esta del libro, la conozco por Facebook, no la conozco personalmente. Que está aquí atrás es mi hermano, él es danzante. Él está en la zona de Nayarit y de Oaxaca. Pero fíjate que él era danzante y yo escritor y no sabíamos que nos dedicábamos a lo mismo. O sea, el danzante de este. Cuando yo le dije que era escritor, él me dijo, pues yo soy danzante, y me llevó y me presentó a mucha gente. O sea que a lo que te quiero decir es que esta cultura está viva, ¿no? Aunque, como te digo, nosotros no nos vistamos así, pues son vengo de traje y eso, ¿no? No nos vistamos así como ellos, pero ellos sí, hay mucha gente que está así. Y gente muy importante, gente de dinero, que tú dices, ¿a poco esta persona anda aquí danzando y haciendo así? ¿Sí? Son gente que le gusta, o sea, y jóvenes, ¿no? Esta muchacha
ha ido a Europa, a Francia, a Suiza, ha dado danza allá, está asociada con, no sé, es como un poco feminista, ella tiene grupos así de eso como que las mujeres que danzan y eso, ¿no? Pero de todo el mundo, hay africanas y hay de todo, entonces, la sede está en Francia, entonces mi hermano ha ido a las universidades de Estados Unidos. Esta foto es de la UCLA, de la Universidad de California. Entonces, pues hay mucha gente, mucha inspiración y pues digo, esto va como que, yo pienso, ¿no? Que esto va a crecer y va a crecer y vamos a tener una identidad, que eso es lo que yo intento hacer, ¿no? Hacer una identidad con estos géneros, con estos libros. Más que nada, más que un libro, ¿no? Sino como hacer como todo un género, que haya más. Hay varios, ¿no? Velasco Piña, hay varios que han escrito, pero que no han tenido mucha continuidad, ¿no? ¿Cómo qué aspecto negativo le ha encontrado a esta profesión o algún momento donde se haya sentido así muy desanimado y... Bueno, sí, vente. Sí. No, sí hay. Sí hay bastante, y es bastante. Fíjate, el primero es que las compañías grandes, o sea, tú tienes un sueño, ¿no? Como lo que platicábamos hace rato, ¿no? O sea, ¿qué ilusión tienes? ¿No? Sí, tú dices, no voy a ser millonario, voy a tener mucho dinero, ¿no? Tú sabes, ¿no? Los premios Nobel son como estrellas de cine, ¿no? Sí, casi, ¿no? Así. Pero la realidad es muy diferente. O sea, tú llegas primero contactas y buscas y le andas buscando dónde está una editorial. No, pues ya en tal colonia, ¿no? Tú llegas y es un cuarto bien feo, ¿no? O sea, tú dices, ¿a poco aquí es la editorial, no? Porque se anuncian en internet y todo, y sí, ¿no? Entonces, llegas y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que traerme dos, no libros, ¿no? Te piden el engarbolado, así, ¿no? Todo. Dice, tráeme 2 ejemplares de tu obra, con tus datos, todo, y me lo dejas. Y de 2 a 6 meses te decimos si sí o no. Entonces, pues pasan 2, 6, 3, 4, 5, 6, 7, un año, ¿no? Y pues no te contestan. Y tú les hablas y les dices, oye, ¿qué pasó? A veces te contestan, a veces no, ni siquiera, o sea, nunca te vuelven a contestar. Pero a veces te mandan un mail, ¿sabes qué? No, desgraciadamente no es el género literario que buscamos. Después de 6 meses te lo dicen. Y vas a otra y lo mismo, y vas a otra y lo mismo, ¿no? Hay otras donde te dicen, ¿sabes qué? Mira, primero ve nuestro catálogo, ¿no? Y si tu obra entra dentro del catálogo, adelante. Y una vez vi, hay como 2 o 3 editoriales que dicen literatura prehispánica y sí lo dicen, ¿no? Y ya, no, pues ahí está, pues ahí va a entrar, ¿no? Y no me van a decir que no. Pues no, ¿qué quieres? Resultó que no. No, o sea, que no les interesaba. O sea, ya, o sea, te sientes frustrado, te sientes mal, ¿no? Un amigo, pues, no amigo, pues, sino un conocido, me dijo, ¿sabes qué? Mira, en las editoriales, si no tiene sexo, si no tiene narcotráfico, si no tiene política, si no tiene cosas así, o mentiras así como un libro que adelgaz en 3 semanas comiendo carnitas, pues, o sea, solamente esos son los que publican, los que ganan, los que venden así, según ellos, ¿no? Los que venden mucho. Yo he querido decírselos a las empresas grandes, ¿no? Mira, este libro, todo eso, lo que les expliqué ahorita, ¿no? Que es literatura prehispánica, que no hay, o sea, les estoy dando algo que no hay, ¿no? Pues si no hay, pues lo vas a vender un montón, ¿no? Porque pues nadie lo tiene, ¿no? Es como algo novedoso, ¿no? ¿Qué pasa en cualquier parte? Aquí es muy comercial, ¿no? Si traen unas bolitas que son de colores, los niños las andan comprando todo porque es novedoso, porque nadie las tiene, ¿no? Todo lo novedoso se vende, ¿no? Esto no hay, pero no lo quieren. Vas y ves su catálogo de estos cuates y ves a Jordi Rosado, que tiene un libro ahí. Sí sabes quién es Jordi Rosado, ¿no? El que trabajaba con el, ¿cómo se llama? Con el, ese me fue el nombre, el que hacía los monólogos.
Adal Ramones, ¿no? En su programa. Y él tiene como 4 o 5 libros. ¿Por qué? Pues porque sale en la televisión, ¿no? Hay otro tipo que se llama Héctor Aguilar Camín, que tú lo ves y habla de política y hoy ves sus entrevistas, sale en el 4, en eso de las noticias, en críticos y eso, y sus libros son, o sea, te aburren, ¿no? Te aburren, y sin embargo tiene 10 títulos en una editorial donde yo fui y no me quisieron aceptar a mí. O sea, tú dices, bueno, ¿por qué? Pues porque sale en la televisión, ¿no? Pero sus libros son aburridos. Ahora, ya, pues, ¿qué haces? Bueno, como yo, ¿no? Hago mi propia edición. Yo hice 500 de estos libros en Guadalajara. Los mandé a hacer, me los trajeron, me gustó, están bonitos, ¿no? Se quedaron bien. Me falló un poco la letra, pero bueno, en cuanto a que quedó muy chiquita, ¿no? Pero bueno, ya se corrigió, ya salió mejor. Voy a la universidad y a todos los chavos les gusta. Ahí ya hay un maestro que me ayuda, que me dice, bueno, ¿sabes qué? Pues tráelos, yo se los digo a los alumnos que lo compren. He vendido ya casi todos, ¿no? Y a todos les ha gustado, o sea, y él me enseña los resúmenes que les hacen los chavos, ¿no? Y si le entienden, primero si le entienden y es bueno, ¿no? Segundo, pues les gusta. Dice, no, sí está padre eso, ¿no? O no, sí está padre, me gustó, quiero la segunda parte, porque son 2 partes, ¿no? Todavía no termino la otra. Ya quiero leer la segunda parte, de también ya quieren que haya otra segunda parte. Entonces, te digo, o sea, ahí está la frustración, ¿no? Lo que me preguntas, ¿no? O sea, las editoriales no lo ven y no lo quieren ver. O sea, hace poco le dije a una señorita, lo llevé a una editorial que se llama Editorial Era, y le dije, mire, yo quiero hablar con la persona esa. Me recibió la secretaria, no, ¿sabes qué? Déjame tu libro y ya, ¿no? Y ya mándale una carta y todo eso. Y le mandé mi currículum, y le mandé pues lo que yo he hecho, que ya ando en universidades y en todo eso, ¿no? Que me han felicitado y todo eso. Y me respondió, no, dice, lo único que queremos es su libro para leerlo. Y si el libro nos gusta o ¿no? si está dentro de la línea editorial y todo eso, entonces ya te hablamos. Pero el que tú nos hables y nos platiques, eso no va a influir en nada para que nosotros lo mandemos a imprimir. Entonces, sigue la frustración, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque fíjate, o sea, y es hasta tonto, o sea, apenas fui a dar una conferencia al Club de Rotarios de aquí de Ojo de Agua. Y son gente de lana y son gente pues, que quieren así, ¿no? Sí me compraron algunos libros. Y ellos me dijo, oye, pues esto es un buen negocio, pero pues no lo ve la gente, o sea, los editoriales no lo ven, ¿no? Porque fíjate, o sea, si vemos, yo te puedo decir, mira este libro, o decirle a tu maestro, ¿no? Dile ahí en tu escuela, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Dile a tu maestro que me recomiende. Y el maestro va a decir, bueno, ¿es un libro de qué? Pues habla de la historia de México, utiliza los nombres de aquí, ¿sí me entiendes? Aquí este maestro, te digo, le ha gustado y hasta el rector me ha dicho, sí, está bien, adelante. Entonces se han vendido 100 libros en 4 salones, ¿no? Cada cuatrimestre, aquí son por cuatrimestres. Cada cuatrimestre se van a vender, y nada más con 4 salones, que son, aproximadamente son como 50 salones, o sea, 50 grupos. O sea, imagínate si no es comercial, pues, o sea, y digo, a lo mejor pones y pones los otros libros, ¿no? Que hay, ¿no? El Principito y todos esos que siempre son los clásicos y los que siempre están ahí, ¿no? Entonces, las editoriales no quieren invertir. Y ahí está el negocio, ahí está el dinero, pero no lo ven. Entonces sí es algo frustrante, ¿sí me entiendes? Y bueno, pues, o sea, tienes que buscarle de otra cosa, porque si no te mueres de hambre, ¿no? O sea, no sé a quién le platiqué, a Isaac, ¿no? A mí que yo cuidamos una farmacia entre mi esposa y yo, ¿no? Nos asociamos con un doctor y ya de ahí nos mantenemos, ¿no? Y con un poco de lo que vendo de los libros. Pero sí es lo más frustrante es eso, ¿no? Que no sé, no lo ven las grandes editoriales, nada más se van por lo comercial, pero no ven otras cosas, ¿no? Y ¿cómo decirte? Tú les enseñas, mira, aquí está, y no, como que se voltean a otro lado, ¿no? Y quieren hacer lo mismo, siempre lo mismo que les sale a ellos, ¿no? Pero pues ojalá y salga algo así, ¿no? Algo mejor y pues
alguna editorial que se dé una buena idea, ¿no?, de lo que es esto y ya podamos hacerlo, ¿no?, hacer este proyecto, ¿no? Digo, la satisfacción sí ya es grande de que yo lo hice, de que ya lo he vendido y que a la gente le ha gustado. Hasta personas mayores me han dicho, no, qué padre está, hay gente que no lee, ¿no? Y es lo que les iba a decir, ¿no? O sea, se queja mucho de que somos un país sin lectores, ¿no? Que no se lee mucho, que los jóvenes no leen mucho, pero pues si no leen porque no hay diversidad, pues no se abren las editoriales y el gobierno a otro tipo de literatura, ¿no? Entonces, pues ahí está, y sigo con esa frustración, pero pues ojalá y primero Dios salga algo bueno, ¿no? Esa sería la respuesta. Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por vernos. Gracias al señor Ignacio por ofrecernos su tiempo y por darnos su atención. Muchas gracias. Gracias a ustedes que se interesaron por esos libros y ojalá y pues y si van allá a su escuela y ojalá y a sus maestros les interese o a, no sé, alguien de difusión de ahí, ¿no? Yo estoy dispuesto y si quieren voy y doy conferencias allá, ¿no? Donde me digan, pues ahí andamos, ¿no? Y gracias y qué bueno que les interesa la literatura.